¿Eres consciente del tiempo profético en el que vivimos? Estamos viviendo días donde las páginas de la Biblia parecen cobrar vida ante nuestros ojos. Los titulares hablan de guerras, tensiones en Medio Oriente, crisis globales y fenómenos que sacuden al mundo entero. En este escenario surge una de las profecías más intrigantes y aterradoras del libro de Apocalipsis. Desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Hoy vamos a profundizar en esta visión, analizando qué significa, quiénes son esos ángeles, por qué están atados, qué representa el río Éufrates en la historia bíblica y, lo más importante, cómo esta profecía afecta directamente a nuestras vidas en los últimos tiempos. Prepárate, porque lo que vamos a estudiar no es ciencia ficción ni una historia mística, sino la revelación del plan eterno de Dios para la humanidad. Veamos el texto de Apocalipsis 9, versículos 14 y 15. Desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates, y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Este pasaje es parte del sonido de la 6ª trompeta, dentro de la serie de juicios que el apóstol Juan recibió en la isla de Patmos. Es importante recordar que el libro de Apocalipsis no es un simple relato simbólico. Apocalipsis es una revelación profética que conecta la Torá, los profetas y la esperanza mesiánica que trajo el Señor Jesús. Es importante entender la importancia del río Éufrates en la Biblia y la historia. El río Éufrates no es un río cualquiera. En la Biblia se menciona más de 40 veces. En el libro de Génesis, capítulo 2, aparece como uno de los 4 ríos que salían del Edén. En Génesis 15, versículo 18, el Señor promete a Abraham: «A tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río, el río Éufrates». Esto significa que el río Éufrates marca la frontera de la tierra prometida. Históricamente, este río ha marcado el límite de guerras y de grandes imperios. Desde sus orillas surgieron Asiria, Babilonia y Persia, enemigos que una y otra vez atacaron a Israel. Por eso, cada vez que la Escritura habla del Éufrates, nos habla de un lugar de conflicto, juicio y confrontación con el pueblo de Dios ubicado en la tierra de Israel. ¿Alguna vez te preguntaste quiénes son estos 4 ángeles? Existen varias interpretaciones sobre estos 4 ángeles. Algunos rabinos los consideran ángeles caídos, entidades demoníacas aprisionadas desde los días de Noé, esperando el juicio final. Otros creen que son ángeles de destrucción asignados a las naciones enemigas de Israel, al estilo de lo que vemos en Daniel capítulo 10, donde se mencionan el príncipe de Persia y el príncipe de Grecia. Otros intérpretes los relacionan con juicios específicos sobre las naciones del Oriente Medio. Lo cierto es que estos ángeles están atados, y eso significa que su poder está restringido hasta que llegue el tiempo exacto permitido por Dios para que entren en acción. El texto nos dice que fueron preparados para una hora, un día, un mes y un año específico. Esta frase nos habla de la precisión divina expresada en la Biblia y que nunca falla. Los 4 ángeles no se soltarán ni un segundo antes, ni un segundo después. Todo lo que sucede en el mundo está bajo el control del Dios Todopoderoso de Israel. ¿Y cuál es la magnitud del juicio divino? Cuando estos ángeles sean desatados y liberados, el resultado será catastrófico. Está escrito que una tercera parte de la humanidad morirá. Si lo pensamos en números modernos, hablamos de miles de millones de personas. Podrían ser entre 2.500 y 3.000 millones de personas. Esto supera cualquier guerra, pandemia o catástrofe registrada en la historia de la humanidad. El Apocalipsis nos describe un terrible panorama de ejércitos, fuego, humo y azufre. Algunos lo interpretan como armas ultramodernas, otros como una guerra espiritual manifestada en el mundo físico. Pero más allá de los detalles, el mensaje es claro. Estamos frente a un juicio global sin precedentes preparado por Dios mismo en el final de los tiempos. Y sin duda alguna este juicio divino viene por culpa del pecado del ser humano que rechaza andar en obediencia a la palabra de Dios. Veamos ahora la conexión con otras profecías de la Biblia. Esta visión apocalíptica sin duda no está aislada.
se conecta con muchas otras profecías de la Biblia. En Daniel capítulo 7 se describe el surgimiento de perversos imperios que devoran la tierra y sus habitantes. En Zacarías capítulo 14 se anuncia la reunión de las naciones contra Jerusalén. Y en Apocalipsis capítulo 16 se menciona nuevamente al río Éufrates, cuyas aguas se secan para preparar el camino a los reyes del oriente contra Israel. En la actualidad, el Éufrates ya lleva unos años experimentando un descenso de caudal, lo cual podría apuntar a la cercanía del cumplimiento profético. Todo esto apunta a una gran confrontación final, el Armagedón. Una gran batalla que sucederá justo antes de la segunda venida del Mesías. Pero no debemos perder de vista la interpretación mesiánica. La profecía no debe verse solo como un relato futurista de terror, sino como una advertencia. Los juicios del Señor son llamados de atención para las naciones que nadie puede ignorar. Así como en Egipto hubo plagas antes de la liberación del pueblo israelita, así también en los últimos tiempos habrá grandes señales para despertar a la humanidad adormecida por el pecado. La misión de estos ángeles es ejecutar juicios, pero también provocar un llamado al arrepentimiento de la humanidad. Muy probablemente será la última oportunidad de volverse a Dios. El libro de Apocalipsis nos dice que a pesar de estos terribles juicios, muchos no se arrepintieron. Ese es el gran peligro, que la humanidad vea señales y siga igual, atrapada en la idolatría del pecado, en la injusticia y en la rebelión contra el Creador. Pero para quienes escuchan la voz del Espíritu de Dios, este mensaje es un llamado urgente para arrepentirse, para volver al camino del Dios eterno y buscar refugio en Jesús, el Mesías de Israel. Aunque esta visión apocalíptica es aterradora, no podemos olvidar que el Apocalipsis no termina su narración en destrucción, sino en redención eterna. El que abre los sellos, el que toca las trompetas y el que tiene autoridad sobre los ángeles es Jesús, el Señor de los cielos. Él es el Cordero que fue inmolado en el madero, pero también el León de Judá que regresará a reinar desde Israel en el milenio. Quienes confían en Él no deben temer, porque así como Israel fue protegido de la maldad de Faraón en Egipto, así también los que guardan la fe serán cubiertos bajo las alas del Altísimo. Los 4 ángeles del Éufrates nos recuerdan que el reloj profético está avanzando imparable. La pregunta es, ¿estamos nosotros listos para el encuentro con el Creador de todo? Hoy no es tiempo de especular con la fe, sino de preparar el corazón para salvación eterna. No sabemos el día ni la hora del encuentro con nuestro Señor, pero sí sabemos que la palabra divina se cumplirá. Apocalipsis 22, versículo 20 nos dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. El río Éufrates está en la mira de las profecías del tiempo final. Los 4 ángeles ya están preparados, esperando su tiempo de acción. El mundo cegado por el poder del pecado se encamina rápidamente hacia los juicios finales. Y tú que estás viendo las advertencias de este video, ¿de qué lado estarás en aquel día? Toca velar y orar a Dios. El tiempo está cerca, muy cerca. Y recuerda, si deseas apoyar a nuestro canal, visita nuestra tienda de ropa cristiana y encuentra algo especial para ti o para un ser querido. Gracias por acompañarnos y que Dios te bendiga. Por favor, no olviden dejar sus comentarios, denle like a este vídeo y sepan que pueden seguir pendientes de toda la actualidad de nuestro Facebook, Instagram y Twitter. Para más noticias y vídeos musicales, no olvides suscribirte a este canal. Y no se olviden de activar la campana para recibir una notificación cuando publiquemos nuevo material. ¡Hasta la próxima!